En el periodismo, la caricatura es uno de los géneros más populares y difíciles. Una mezcla de lenguaje gráfico y texto, un monólogo de agudeza e ingenio. A algunos caricaturistas, como por ejemplo el italiano Giorgio Foratini, de cuyas sátiras no se ha salvado ni el venerable Juan Pablo II, le publican sus caricaturas en primera página todos los días, en los periódicos para los que ha colaborado, y alguna vez ha sido enjuiciado por injurias por algún primer ministro. Mientras en el Ecuador, la Superintendencia de Comunicaciones ha iniciado de oficio el trámite 002 contra Javier Bonil, caricaturista de la página editorial de Diario El Universo, por infracciones administrativas, un invento de la Revolución Ciudadana. Javier Bonilla, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por esta oportunidad de aclarar y seguir explicando a la gente este tema. Respecto a la caricatura publicada en El Universo el sábado 28 de diciembre del 2013, el sábado 11 de enero, el presidente de la República señaló lo siguiente, veamos si esta caricatura es jocosa o una gran calumnia. El allanamiento constitucional investigando un delito claro a este señor Villavicencio. Regale la Navidad, toc toc, abre este tipo, entran botas policiales y militares, se llevan televisores, horno microondas, cajas de documentos, dice, policía y fiscalía allanan domicilio de Fernando Villavicencio y se llevan documentación de denuncias de corrupción. Esto no es caricatura, esto no es broma, esto es mentira. Y la mentira sigue siendo mentira, está en una supuesta noticia, está en un supuesto editorial de opinión o esta es una supuesta caricatura. El problema no es que sea caricatura o no, es que se está mintiendo. ¿Es mentira, es calumnia lo que usted puso una caricatura y escribió al pie de ella? No, Alfredo, todo lo contrario, es como usted bien sabe, la caricatura es un género periodístico que se nutre de la información, de las noticias que salen en los diferentes medios que uno escoge. El pie lo que da cuenta es de la versión que dio el propio allanado, el dueño de las computadoras. Es decir, él dijo, esto es lo que yo tenía en mis computadoras y estos se llevaron. Si uno hace una denuncia a la policía porque se le roban algo en la casa, se me llevaron el secador de pelo, se me llevaron la ropa, en fin, hace la denuncia a la al policía que toma la versión, llega al cuartel y el capitán le exige al policía que compruebe que esa persona, ese ciudadano, efectivamente tenía el horno, microondas, el secador de pelo, etcétera. Entonces, no es una mentira. Más aún que el presidente, acto seguido de la retahíla de insultos que profirió contra mí en esa sabatina, él mismo habla de que si hay documentación de corrupción, ellos mismos lo van a publicitar. Entonces no entiendo cuál sería el problema. Por otra parte, Alfredo, hay que notar una cosa. Yo no he dicho denuncias de corrupción del gobierno. Yo no sé por qué el presidente se toma el guante. No he dicho denuncias de corrupción de la humanidad desde que la humanidad es tal. Entonces, simplemente he hablado de denuncias de corrupción. Pero incluso el mismo Villavicencio no publicó acaso un libro en el que denunciaba la triangulación de los contratos petroleros. Ese libro que él escribió estaba basado en documentación de corrupción que obviamente debe haber tenido en el disco duro. Es realmente absurdo y tirado de los pelos que trate yo de demostrar lo que había en el disco duro. Yo tendría que haber realizado un allanamiento. Como yo no tengo esa fuerza ni tengo ese propósito, yo tengo que limitarme como cualquier periodista o ciudadano de a pie a creer o a reproducir las versiones de los diferentes actores políticos y sociales. Ahora, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos que prevalece sobre la Constitución y la Ley de Comunicación, artículo 13, numeral 2, el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar dos cosas. A, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. O B, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Entonces, si no ha injuriado a nadie, ni puesto en peligro la seguridad nacional o la salud o la moral públicas, ¿cuál es la infracción administrativa que según este proceso ha cometido usted? ¿Qué es lo que Bonil administra? ¿Cuál es el servicio administrativo que usted presta con su caricatura?
No, imagínese, Alfredo, porque en una parte lo que dicen es que con mi dibujo, ¿no? Lo que yo he hecho es deslegitimar la acción de la autoridad, la de la fiscalía, ¿no? Y que mi dibujo apoya a la agitación social, ¿no? Que genera un enfoque erróneo de los hechos. Yo, Alfredo, quisiera que me mostraran cuál es el subversionómetro que usaron para medir el grado de agitación social que puede generar un dibujo mío. Es tan absurdo, me acusan incluso para que se dé cuenta de esto. Puesto que yo en una entrevista dije que me había basado en una versión de Fernando Villavicencio. Bueno, pues aquí lo que me dicen es que he irrespetado o que debería observar el respeto a los derechos de autor de Fernando Villavicencio. Como que yo estuviera, al haberme apropiado, dicen, de sus palabras, como que yo estuviera sacando un usufructo de eso. Por favor, es una versión pública, fue una noticia pública el día 27, cuando salió la noticia, día en que yo hago el dibujo y sale el 28. Entonces, fíjese, otra contradicción que es importantísimo que la gente sepa. Está prohibida, como usted mismo acaba de señalar, la censura previa. Sin embargo, citan al periódico, a Diario El Universo. ¿Por qué? Por haberme publicado el dibujo. ¿Eso qué quiere decir? Que debían haberme censurado. Entonces es una incongruencia total y otra serie En efecto, en el reporte interno de la Supercom de enero 10, que sirve de antecedente a la dirección jurídica para iniciar de oficio el proceso en su contra, se citan 5 artículos de la Ley de Comunicación. El 10 sobre normas éticas, el 22 sobre información veraz, el 25 sobre asuntos judiciales en los que no hay que tomar partido, el 71 sobre responsabilidades comunes de los medios y los periodistas, y el 57 respecto a amonestaciones sobre prácticas que deben ser mejoradas o corregidas. O sea, concretamente, ¿de qué mala práctica se lo acusa? Este es un caso de mala práctica profesional, según se ve en ese informe. Es que ahora en este gobierno parece que todos somos sujetos de esta posibilidad. Mire, Alfredo, usted sabe todo, nadie está exento de errores. Y lo digo con total franqueza. Incluso en alguna ocasión que yo me basé en una información equivocada de un tema de correos, yo al día siguiente rectifiqué cuando comprobé la información e incluso me autocaricaturicé. Si ese no es el problema. El problema aquí, Alfredo, es que con un dibujo en donde al pie de la caricatura yo he dicho, digamos, la parte seria, un titular para contextualizar a la gente que no estaba muy informada, se me haya llamado de mentiroso, de sicario de tinta, de cobarde, de corrupto, ¿no? Incluso de enfermo de odio. Por favor, yo puedo estar enfermo de muchas otras cosas, no tengo la salud de roble de Según el Código Penal nuevo, ya eso dejó de ser injuria. De aquí en adelante, solo la calumniosa grave, aquella que imputa un delito. O sea que sí se puede decir todo lo que han dicho. En principio debería ser así, Alfredo. Incluso uno podría rebasar esos límites del buen gusto y podría incluso insultar, pero bueno, en una sociedad de una convivencia sana, de una convivencia democrática, en donde por último incluso haya la posibilidad de reciprocar aquello, sería comprensible. Yo no soy partidario de eso. El humor es precisamente lo que permite evitar el odio, evitar la agresión, evitar el insulto. Ahora, generalmente ningún caricaturista o periodista de opinión hace su trabajo para adular al gobierno, sino para formular críticas, y en el caso de las caricaturas, pues con humor. ¿Con qué gobernantes ha tenido problemas antes por sus caricaturas? Ve, Alfredo, yo aquí le traje un libro que publiqué, me parece, en el año 2000, que es una recopilación de mis dibujos en donde están desde Sixto Durán, Rodrigo Borja, Abdalá Maguad, Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez. Yo no me inicié con este gobierno, Alfredo. Yo empecé mi vida y mi práctica hace casi 30 años, porque yo le aposté al humor. Y yo vengo de un padre que me enseñó, que murió él cuando tenía 40 años y ejercía el periodismo humorístico. Yo en él tuve el ejemplo de la dignidad y tuve el ejemplo de que a través del humor se pueden decir cosas. De ahí vengo yo, Alfredo. Si este no es el primer presidente, y espero que no sea tampoco el último, por supuesto, o a lo mejor, o que venga luego otro monarca, otro rey, no sé, pero igual seguiremos caricaturizando, Alfredo. Con ningún otro presidente, Febres Cordero quizás, que era
el sumum en este periodo del retorno a la democracia, el sumum del gobierno considerado autoritario, realmente perdió el primer lugar. Entonces, la posibilidad de libremente caricaturizar, y yo creo que lo he hecho sin agredir, sin insultar, Alfredo, creo que es una práctica legítima. Y precisamente el humor, la caricatura, nos permite ver un ángulo distinto, algo que no necesariamente se ve, ¿no? Boni, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.